La Biblia hebrea nos adentra en aquel mundo antiguo en el que surgió el monoteísmo. Cada segmento de la Torá nos habla de personajes fascinantes y de historias que hasta el día de hoy siguen brindando un tumulto de aprendizaje. Sin embargo, en estas milenarias letras hebreas también abunda el misterio, y no existe en la Torá un tema que genere tantas preguntas como el Arca de la Alianza. El libro de Éxodo relata que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto y vagó por el desierto, recibió de Dios, a través de Moisés, los 10 mandamientos. Estos fueron colocados en un cofre que los hebreos transportaron cuidadosamente hasta llegar a Canaán. La Biblia nos describe el cofre a la perfección, hablándonos de los materiales con los que se elaboró, de su diseño y hasta de sus medidas precisas. 2.5 codos de largo, 1.5 de ancho y 1.5 de alto. Hecho de madera y revestido de oro por dentro y por fuera. En la cubierta superior se posaban 2 querubines con las alas extendidas como si estuvieran protegiendo. Es cierto, debió ser un artefacto majestuosamente bello, pero su verdadera importancia radicaba en su simbolismo, pues este cofre significaba la alianza entre Dios y lo que más tarde sería conocido como el pueblo judío. Tan es así que la Biblia cuenta que con el artefacto en su poder, el pueblo hebreo siempre estaba especialmente protegido. De hecho, la Biblia cuenta que en una ocasión, los filisteos robaron el arca, se la llevaron a la ciudad de Ashdod y la colocaron junto al dios de los cultivos, Dagón. Pero este caía al suelo una y otra vez. Al mismo tiempo, enfermedades y derrotas militares convencieron a los filisteos de devolver el preciado objeto a los hebreos. Y justamente así lo hicieron. Mientras que el arca no fue colocada en ningún sitio de manera oficial, se construía un campamento dejando el objeto al centro y cuidándolo siempre de una manera particular. A este espacio se le llamó tabernáculo, o en hebreo, Mishkan. Pero finalmente, entre el año 965 y 928 antes de la Era Común, llegó el momento, y bajo el mandato del rey Salomón, el pueblo hebreo construyó en Jerusalén un hermoso templo. El Arca de la Alianza se colocó en el lugar más protegido de todo el santuario, convirtiéndose este sitio en el espacio más sagrado. Continuaron años de conflicto y división política en la tierra de Israel, hasta que en el año 586 antes de la Era Común, el rey de Babilonia ordenó la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué pasó entonces con el Arca de la Alianza? Esa es una pregunta que hasta el día de hoy no se ha podido responder. ¿En dónde se encuentra el Arca de la Alianza en la actualidad? Esta pregunta ha dado pie a numerosas teorías que han puesto a debatir a historiadores y biblistas. Y en este breve video te presentamos las hipótesis que han recibido más reconocimiento. Sería lógico pensar que el imperio invasor que destruyó el Sagrado Templo se apoderó de todas las reliquias que había dentro. Sin embargo, esta, que parecería ser la teoría con más sentido común, es de las más descartadas, ya que los babilonios realizaron un inventario de todo lo que se llevaron de Jerusalén, y el Arca de la Alianza no estaba en su lista. ¿Podríamos entonces descartar esta teoría? El Kebre Negast, o Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, es una crónica de los reyes de dicha región que afirma que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía por el emperador Menelik II. ¿Que quién era Menelik II? Nada más y nada menos que el hijo que el mismísimo rey Salomón tuvo con la reina de Saba. El historiador británico Graham Hancock aseguró que el arca no está perdida, sino que se encuentra celosamente guardada en la iglesia de Santa María de Sion, en Etiopía.
Durante la Edad Media, la Iglesia Católica intentó recuperar la ciudad de Jerusalén de manos musulmanas, y para ello ordenó las sangrientas cruzadas. Fue entonces cuando caballeros templarios de todos los rincones de Europa se encaminaron a Tierra Santa, estableciendo a Jerusalén como su objetivo, en lo que el Papa les presentaba como un mandato divino. Durante las diferentes operaciones militares, sus respectivas expediciones y la presencia de estos soldados en Jerusalén durante casi un siglo, pudo haberse encontrado el sagrado cofre del pueblo judío. Hay teorías que apuntan a que el arca fue conducida hasta el núcleo del Vaticano, en donde fue resguardado en la iglesia de San Juan de Letrán, en Roma. ¿Será posible esta hipótesis? Después de todo, este sería uno de muchos secretos más guardados por el enigmático Vaticano. Esta es quizá la teoría más plausible de todas. Cuando los hebreos cayeron en cuenta que la invasión de Babilonia en el año 586 antes de la era común era inminente, tomaron ellos mismos el arca y la escondieron en alguna cueva o túnel subterráneo del templo. Excavar para buscar hoy en día resulta imposible, considerando que estos pasadizos se encuentran debajo de la explanada de las mezquitas tan sagradas para el Islam. Un movimiento de este tipo podría considerarse una provocación de guerra contra todo el mundo musulmán. Así que cualquiera que sea la teoría más factible, la pregunta sigue siendo la misma. ¿En dónde se encuentra el Arca de la Alianza? Esta seguirá siendo una interrogante sin responder, y por lo tanto, los historiadores seguirán debatiendo, mientras el sagrado cofre se mantendrá como uno de los grandes misterios de la historia, sin resolver.